Bienvenidos a la discusión. Hoy vamos a analizar un tema fascinante, la expansión de la devoción a la Santa Muerte, ya no solo en estratos populares, sino, y esto es lo interesante del material que tenemos, su presencia e influencia entre figuras de poder en México. Hablamos de políticos, artistas, incluso miembros del crimen organizado. Exacto. Y la pregunta central que queremos debatir aquí es compleja, ¿no? A ver, esta adopción de la Santa Muerte por estas, digamos, élites, representa una búsqueda espiritual genuina, una necesidad real de protección en ambientes de mucho riesgo, o estamos viendo más bien una apropiación, digamos, simbólica, usar su imagen transgresora como una herramienta pragmática de poder. Desde mi perspectiva, yo sostendré que estamos ante un fenómeno socio-religioso bastante complejo. Argumentaré que esta devoción sí responde a necesidades auténticas, necesidades de amparo, de sentido, especialmente para quienes viven pues en situaciones límite o al margen de las normas sociales, ¿no? Y eso incluye a estas figuras poderosas. Yo por mi lado voy a argumentar que lo que predomina es un uso instrumental y simbólico. Me voy a enfocar en cómo la figura de la Santa Muerte se convierte, quizá convenientemente, en un emblema de poder y de desafío, particularmente para actores que se mueven en la ilegalidad o que tienen posiciones de poder, digamos, no tradicionales o al margen. No, mi postura se basa en algo que el material señala como clave. La Santa Muerte ofrece protección, pero sin juicio previo. Dice que escucha sin juzgar. Y eso creo que es fundamental para entender por qué atrae a ciertos perfiles. Piensa, por ejemplo, en políticos que buscan un escudo discreto, ¿no? En campañas que son inciertas, de alto riesgo, o los artistas que la adoptan a veces como un icono cultural fuerte, ¿no? En narcocorridos, en arte visual. Para mí eso sugiere que no es solo usar una imagen, hay una resonancia cultural, una adaptación que apunta a una búsqueda espiritual fuera de las instituciones más tradicionales que a menudo juzgan o excluyen. Responde a una necesidad de protección muy real en mundos de alta tensión. Sí, sí, entiendo ese punto de la protección sin juicio, ¿eh? Pero permíteme ofrecer otra lectura. La evidencia más contundente que presenta el material vincula a la Santa Muerte muy directamente con el crimen organizado. Se mencionan explícitamente altares en casas de seguridad, la devoción que se le atribuye a figuras como, Ociel Cárdenas Guillén o Daniel Arismendi López, el mocha orejas, ¿no? Que supuestamente buscaban éxito y protección para sus actividades ilícitas. A ver, aunque no tengamos confesiones directas de ellos diciendo, soy devoto por esto, los indicios, los altares, los tatuajes, las veladoras encontradas, apuntan fuertemente a un uso pragmático, buscar amparo para delinquir, buscar impunidad. Y fíjate, la discreción de los políticos, que, la fuente dice, asistiendo discretamente. Eso para mí sugiere conveniencia, no devoción profunda. Y en el arte, muchas veces explota la imagen controversial, ¿no? Se mercantiliza más que reflejar una fe sentida. Comprendo esa línea de argumento, aunque yo lo veo un poco distinto. Reconozco claro la asociación con el crimen. Es innegable según el material. Pero mi pregunta es, ¿la búsqueda de protección, incluso en esas circunstancias tan extremas, no puede tener también una dimensión espiritual genuina? La Santa Muerte promete amparo justo donde otros sistemas, el Estado, la misma religión tradicional, a veces fallan o, como decíamos, juzgan. Para alguien que vive en constante peligro, sea un político en campaña o un líder criminal, esa promesa incondicional puede sentirse, profundamente necesaria, no solamente funcional o utilitaria. Híjole, perdón, pero ahí es donde me cuesta un poco seguirte. ¿Podemos llamar realmente espiritual a buscar, digamos, protección divina para cometer actos ilícitos? Como se insinúa, por ejemplo, con Arismendi. Ahí la línea se vuelve, muy borrosa, ¿no?
se acerca peligrosamente a lo meramente supersticioso o a lo funcional para fines criminales. La promesa de no juzgar es sin duda un gancho muy atractivo, pero choca pues de frente con la ética de muchísimas tradiciones religiosas. Y es precisamente esa flexibilidad moral, creo yo, lo que la hace tan útil, tan instrumental, para quien opera fuera de la ley o busca poder sin las ataduras éticas tradicionales. Ahora, cambiando un poco el enfoque, si hablamos del impacto cultural, su presencia en la música, en el arte, en videos, ¿no podríamos verlo como una forma de integración? De reconocerla, con todo y su polémica, como parte de este complejísimo tapiz cultural mexicano? Es un argumento interesante, sí, pero ¿no has considerado que esa misma integración, al volverla un ícono casi pop en algunos círculos, podría estar trivializando sus aspectos más oscuros? O sea, se corre el riesgo de diluir, de blanquear su conexión documentada con la violencia y el crimen. Y ojo, la condena de la Iglesia Católica, que el material menciona como una desviación del cristianismo, no es un dato menor. Quizá para algunos sí refuerza su atractivo rebelde, como dices, pero también funciona como una advertencia seria sobre la naturaleza de este culto, especialmente cuando se vincula a poderes fácticos o ilícitos. Sin embargo, y en eso creo que podríamos coincidir, su poder simbólico es irrefutable. Funciona como un significante de poder alternativo, ¿no? Al margen de las estructuras formales como el Estado o la Iglesia establecida. Quizás su atractivo para estas diversas élites legítimas e ilegítimas radique justo ahí, en ofrecer una ilusión de control, de agencia, sobre la vida y la muerte en contextos de enorme incertidumbre y violencia. Yo lo abordo desde otro ángulo, fíjate. Veo ese simbolismo más como una herramienta de desafío. Más que un control espiritual sobre la muerte, ofrece un emblema de poder que opera precisamente porque está al margen, porque invoca lo prohibido, lo transgresor. Es un poder que se afirma desde la sombra, ¿sabes? Muy útil para quien no quiere o no puede jugar según las reglas establecidas. La promesa de controlar la muerte suena muy potente, ¿sí? Pero en estos contextos a mí me parece que está más ligada a buscar impunidad terrenal, a evadir las consecuencias aquí y ahora. Bueno, en resumen, desde mi punto de vista, la presencia de la Santa Muerte en estos círculos de poder es multifacética. Creo que la búsqueda de protección y sentido en situaciones límite puede ser auténtica y refleja una adaptación cultural y espiritual, muy compleja y muy humana al final. Y yo, para cerrar, reitero mi postura. Aunque pueda haber elementos personales involucrados, el material que analizamos sugiere fuertemente un uso instrumental y simbólico predominante. La Santa Muerte como un emblema de poder transgresor, de pragmatismo, especialmente útil en contextos ilícitos o de poder marginal, donde las reglas normales no aplican. Está claro entonces que el material nos presenta una figura, profundamente ambivalente. Su presencia en altares de criminales notorios, pero también invocada discretamente por otros tipos de figuras poderosas, permite distintas lecturas sobre las motivaciones reales de sus seguidores influyentes. Exacto, y creo que eso es lo interesante, la conversación sobre el significado y las implicaciones de la Santa Muerte en las altas esferas de México, dista mucho de estar cerrada. El análisis de este material yo creo que invita a seguir explorando estas complejísimas intersecciones donde se encuentran la fe, el poder, el miedo y la cultura. No hay una conclusión única definitivamente.